Capítulo 2. El vidrio se desvaneció. Han pasado aproximadamente 10 años desde que los Dursley se despertaron para encontrar al sobrino en la puerta de entrada, pero Privet Drive no había cambiado para nada. El sol se elevaba en los mismos jardines pequeños e iluminaba el bronce del número 4 en la puerta de los Dursley. Avanzaban su living, que era casi exactamente el mismo que el que esa noche cuando el señor Dursley vio las ominosas noticias sobre las lechuzas. Solo las fotos en la repisa de la chimenea mostraban cuánto tiempo había pasado. 10 años antes había una cantidad de fotos de lo que parecía una gran pelota rosada con gorros de diferentes colores, pero Dudley Dursley ya no era un bebé, y ahora las fotos mostraban a un chico rubio y grande montando su primera bicicleta, en una calecita en la feria, jugando con su padre en la computadora, besado y abrazado por su madre. La habitación no tenía señales de que allí viviera otro chico. Sin embargo, Harry Potter estaba todavía allí, durmiendo en ese momento, pero no por mucho tiempo. Su tía Petunia se había despertado y su voz chillona era el primer ruido del día. ¡Arriba! ¡A levantarse! ¡Ahora! Harry se despertó con un sobresalto. Su tía golpeó otra vez en la puerta. ¡Arriba! Chilló. Harry la oyó caminar por la cocina y luego el sonido de la sartén sobre el fuego de la hornalla. El niño se dio vuelta y trató de recordar el sueño que había tenido. Era uno bueno. Había una motocicleta que volaba. Tenía la curiosa sensación de que había tenido el mismo sueño antes. Su tía regresó a la puerta. ¿Ya estás levantado?, quiso saber. Casi, respondió Harry. Bueno, apúrate. Quiero que vigiles el tocino, y no te atrevas a dejarlo quemar. Quiero todo perfecto en el cumpleaños de Dudy. Harry gimió. ¿Qué dijiste?, gritó furiosa del otro lado de la puerta. Nada. El cumpleaños de Dudley. ¿Cómo pudo olvidarlo? Harry se levantó lentamente y comenzó a buscar sus medias. Encontró un par debajo de la cama, y después de sacar una araña de una de ellas se las puso. Harry estaba acostumbrado a las arañas porque en la de la cena debajo de las escaleras estaba lleno de ellas, y allí era donde dormía. Cuando estuvo vestido bajó al hall hasta la cocina. La mesa estaba casi cubierta por los regalos de cumpleaños de Dudley. Parecía que Dudley había conseguido la nueva computadora que quería, para no mencionar el segundo televisor y la bicicleta de carrera. Exactamente para qué querría Dudley una bicicleta era un misterio para Harry, ya que Dudley era muy gordo y detestaba el ejercicio, salvo por supuesto que eso significara golpear a alguien. La bolsa de boxeo favorita de Dudley era Harry, pero no podía atraparlo muy seguido. Harry no lo parecía, pero era muy veloz. Tal vez tenía algo que ver con eso de vivir en una oscura alacena, pero Harry había sido siempre pequeño y muy flaco para su edad. Incluso parecía más pequeño y enjunto de lo que realmente era, porque toda la ropa que usaba eran prendas viejas de Dudley y su primo era 4 veces más grande que él. Harry tenía un rostro delgado, rodillas huesudas, pelo negro y ojos verdes, brillantes. Usaba anteojos redondos siempre pegados con cinta adhesiva por todas las veces que Dudley lo había golpeado la nariz. La única cosa que a Harry le gustaba sobre su apariencia era esa pequeña cicatriz en la frente, con la forma de un relámpago. La tenía desde que podía recordar, y la primera pregunta que recordaba haber hecho a su tía Petunia era cómo se la había hecho. En el accidente automovilístico donde tus padres murieron, había dicho, y no hagas más preguntas. No hagas más preguntas. Esa era la primera regla para una vida tranquila con los Dursley. Tío Vernon entró en la cocina cuando Harry estaba dando vuelta al tocino. Peínate, ladró como saludo matinal. Una vez por semana tío Vernon miraba por encima de su periódico y gritaba que Harry necesitaba un corte de pelo. Harry debió de tener más cortes de pelo que el resto de los niños de su clase todos juntos, pero no hacía diferencia. Su pelo simplemente crecía de esa manera, por todos lados. Harry estaba friendo los huevos para cuando Dudley llegó a la cocina con su madre.
Dudley se parecía mucho a su tío Vernon. Tenía una cara grande, rosada, poco cuello, ojos pequeños y de un azul acuoso y pelo rubio y espeso que cubría su cabeza gorda. Tía Petunia decía a menudo que Dudley parecía un bebé de ángel. Harry decía a menudo que Dudley parecía un cerdo con peluca. Harry puso sobre la mesa los platos con huevos y tocino, lo que era difícil porque había poco espacio. Entretanto Dudley contaba sus regalos. Se alargó su cara. 36, dijo, mirando a su madre y a su padre. Eso es 2 menos que el año pasado. Querido, no contaste el regalo de tía Marge, ¿ves? Está debajo de este grande de mami y papi. Muy bien, 37 entonces, dijo Dudley poniéndose colorado. Harry, que podía ver venir un gran berrinche de Dudley, comenzó a comer su tocino lo más rápido posible por si daba vuelta a la mesa. Tía Petunia evidentemente también sintió el peligro, porque dijo rápidamente, «Y vamos a comprarte 2 regalos más cuando salgamos hoy. ¿Qué te parece, pichoncito? 2 regalos más. ¿Está todo bien?» Dudley pensó durante un momento. Parecía un difícil trabajo. Por último dijo lentamente, «Entonces tendré 39, dulzura», dijo tía Petunia. «Oh». Dudley se dejó caer pesadamente en su silla y tomó el regalo más cercano. «Entonces está bien». Tío Vernon rió entre dientes. «El pequeño chiquillo quiere que le den lo que vale, igual que su padre. Bravo, Dudley». Revolvió el pelo de Dudley. En ese momento sonó el teléfono y tía Petunia fue a atender, mientras Harry y tío Vernon contemplaban a Dudley desenvolver la bicicleta de carrera, la filmadora, un avión de control remoto, 16 juegos nuevos para la computadora y una videograbadora. Estaba rompiendo el envoltorio de un reloj de pulsera de oro cuando tía Petunia regresó de hablar por teléfono, enojada y preocupada a la vez. «Malas noticias, Vernon», dijo. «La señora Fix se fracturó la pierna. No puede cuidarlo». Torció la cabeza en dirección a Harry. La boca de Dudley se abrió con horror, pero el corazón de Harry dio un salto. Cada año en el cumpleaños de Dudley sus padres lo llevaban con un amigo a pasar el día a un parque de diversiones, a comer hamburguesas o al cine. Cada año Harry se quedaba con la señora Fig, una anciana loca que vivía a 2 cuadras. Harry detestaba ir. Toda la casa olía a repollo y a la señora Fig le hacía mirar las fotos de todos los gatos que ella había tenido. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó tía Petunia, mirando furiosa a Harry como si él le hubiera planeado todo. Harry sabía que debía tener pena por la pierna de la señora Fig, pero no era fácil cuando recordaba que pasaría un año antes de tener que ver otra vez a Tibles, Snowy, al señor Pubbs y a Tufty. «Podemos llamar a Marge», sugirió tío Vernon. «No seas tonto, Vernon, ella odia al chico». Los Dursley hablaban a menudo sobre Harry de esa manera, como si no estuviera allí, o más bien como si pensaran que él era algo muy tonto que no podía entenderlos, como un gusano. «¿Y qué me dices de... ¿cómo es su nombre? Tu amiga, Yvonne?» «De vacaciones en Mallorca», respondió enojada tía Petunia. «Pueden dejarme aquí», sugirió esperanzado Harry. Podría mirar lo que quisiera por televisión, para variar y tal vez incluso hasta usar la computadora de Dudley. Tía Petunia lo miró como si se hubiera tragado un limón. «¿Y regresar y encontrar la casa en ruinas?», rezongó. «No voy a quemar la casa», dijo Harry, pero no lo escucharon. «Supongo que podemos llevarlo al zoológico», dijo en voz baja tía Petunia. «Y dejarlo en el coche». «Este coche es nuevo, él no se va a quedar allí solo». Dudley comenzó a llorar a gritos. En realidad no lloraba, hacía años que no lloraba de verdad, pero sabía que si torcía la cara y gritaba, su madre le daba cualquier cosa que quisiera. «Pequeñito Dudley, no llores, mami no dejará que él te arruine tu día especial», gritó abrazándolo. «Yo no quiero que él venga», aulló Dudley entre pretendidos sollozos. «Siempre arruina todo». Lanzó una mueca burlona para Harry de entre los brazos de su madre.
Justo entonces sonó el timbre de la puerta. ¡Oh, Dios! ¡Ellos están aquí!, dijo enloquecida tía Petunia, y en un momento más tarde el mejor amigo de Dudley, Pierce Polkis, entró con su madre. Pierce era un chico flacucho con cara de rata. Era el que habitualmente sujetaba los brazos de los chicos detrás de la espalda mientras Dudley despegaba. Dudley suspendió su fingido llanto de inmediato. Media hora más tarde, Harry, quien no podía creer su suerte, estaba sentado en la parte de atrás del coche de los Dursley, junto con Pierce y Dudley, camino al zoológico por primera vez en su vida. Sus tíos no habían podido pensar en otra cosa para él, pero antes de salir, tío Vernon llevó aparte a Harry. «Te lo advierto», dijo, acercando su rostro grande y colorado al de Harry. «Te estoy avisando ahora, muchacho. Cualquier cosa rara, lo que sea, y te quedarás en la alacena desde ahora hasta la Navidad». «No voy a hacer nada», dijo Harry, «de verdad». Pero tío Vernon no le creía. Ninguno lo hacía. El problema era que a menudo ocurrían cosas extrañas cerca de Harry, y no ganaba nada con decir a los Dursley que él no las causaba. En una oportunidad, tía Petunia, cansada de que Harry volviera de la peluquería como si no hubiera ido, tomó un par de tijeras de la cocina y le cortó el pelo tan corto que lo dejó casi pelado, excepto por el flequillo que le dejó para ocultar esa horrible cicatriz. Dudley se rió como un tonto, burlándose de Harry, quien pasó la noche sin dormir, imaginando el colegio al día siguiente, donde ya se burlaban por su ropa abolsada y sus anteojos remendados. Sin embargo, a la mañana siguiente tuvo que levantarse para descubrir que su pelo estaba exactamente igual como antes de que su tía lo cortara. Lo pusieron en penitencia en la alacena durante una semana, aunque intentó decirles que no podía explicar cómo había crecido tan rápido su pelo. Otra vez, tía Petunia había tratado de meterlo dentro de un asqueroso pullover viejo de Dudley, castaño con manchas anaranjadas. Mientras más intentaba pasárselo por la cabeza, más pequeña se volvía la prenda, hasta que finalmente parecía para una muñeca, pero no para Harry. Tía Petunia decidió que debió encogerse en el lavadero, y para su gran alivio, Harry no fue castigado. Por otra parte, había tenido un problema terrible cuando lo encontraron en el techo de la cocina del colegio. El grupo de Dudley lo perseguía como de costumbre, cuando, para sorpresa tanto de Harry como de los demás, se encontró sentado en la chimenea. Los Dursley recibieron una carta muy enojada de la directora del colegio, diciéndoles que Harry andaba trepando por los techos del colegio. Pero todo lo que trataba de hacer, como le gritó a tío Vernon a través de la puerta cerrada de la alacena, fue saltar detrás de los grandes tachos que estaban afuera de la puerta de la cocina. Harry suponía que el viento debió levantarlo en medio de su salto. Pero ese día nada iba a salir mal. Incluso era mejor estar con Dudley y Pierce para pasar el día en algún lugar que no fuera el colegio, su alacena o el living con olor a repollo de la señora Figg. Mientras conducía, tío Vernon se quejaba con tía Petunia. Le gustaba quejarse por distintas cosas. Harry, el ayuntamiento, Harry, el banco y Harry. Esos eran algunos de sus temas favoritos. Esa mañana eran los motociclistas. «Haciendo ruido como unos locos, esos jóvenes rufianes», dijo mientras una moto los pasaba. «Tuvo un sueño sobre una motocicleta», dijo Harry, recordando de pronto. «Estaba volando». Tío Vernon casi choca contra el coche de adelante. Se dio vuelta de su asiento y gritó. Su rostro como una gigantesca remolacha con bigotes. «Las motocicletas no vuelan». Dudley y Pierce se rieron disimuladamente. «Ya sé que no lo hacen», dijo Harry. «Fue solo un sueño». Pero deseó no haber dicho nada. Si había algo que los Dursley odiaban, aún más que él les hiciera preguntas, era que hablara de cualquier cosa que actuara en forma indebida, no importa que fuera un sueño o un dibujo animado. Parecían pensar que podía llegar a tener ideas peligrosas. Era un sábado muy soleado y el zoológico estaba repleto de familias. Los Dursley compraron a Dudley y Pierce unos grandes helados de chocolate en la entrada y luego, como la sonriente señora del puesto preguntó a Harry qué quería antes de que pudieran alejarse,
le compraron un palito de helado de limón, que era el más barato. Eso tampoco era malo, pensó Harry, chupándolo mientras observaban a un gorila que se rascaba la cabeza y se parecía notablemente a Dudley, salvo que no era rubio. Harry pasó la mejor mañana que había tenido en mucho tiempo. Tuvo cuidado de caminar un poco alejado de los Dursley para que Dudley y Pierce, que comenzaban a aburrirse de los animales durante la hora del almuerzo, no empezaran con el deporte favorito que era pegarle a él. Almorzaron en el restaurante del zoológico y cuando Dudley tuvo una rabieta porque su sándwich no era lo bastante grande, tío Vernon le compró otro, y Harry tuvo permiso para terminar el primero. Más tarde, Harry se dio cuenta de que debió haber sabido que era demasiado bueno para durar. Después del almuerzo fueron a la casa de los reptiles. Estaba oscuro y hacía frío, con vidrieras iluminadas a lo largo de las paredes. Detrás de los vidrios toda clase de víboras y lagartos colgaban y se deslizaban por las piedras y los troncos. Dudley y Pierce querían ver las enormes cobras venenosas y pitones gruesas que estrujaban a los hombres. Dudley encontró rápidamente la serpiente más grande del lugar. Podía haber envuelto el coche de tío Vernon y aplastarlo como una lata, pero en ese momento no parecía estar con ganas. De hecho, estaba profundamente dormida. Dudley permaneció con la nariz apretada contra el vidrio contemplando el brillo de la piel. —¡Haz que se mueva! —gritó a su padre. Tío Vernon golpeó el vidrio, pero la serpiente no se movió. —Hazlo de nuevo —ordenó Dudley. Tío Vernon golpeó con los nudillos, pero el animal siguió dormitando. —Esto es aburrido —se quejó Dudley. Se alejó arrastrando los pies. Harry se movió frente al vidrio y miró intensamente a la serpiente. Si él estuviera allí no le habría sorprendido morirse de aburrimiento sin ninguna compañía, salvo el de la gente estúpida golpeando contra el vidrio, molestando todo el día. Era peor que tener una alacena por dormitorio, donde la única visitante era tía Petunia, golpeando la puerta para despertarlo. Al menos él podía recorrer el resto de la casa. De pronto la serpiente abrió sus ojos como cuentas. Lenta, muy lentamente, levantó la cabeza hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de Harry. Guiñó un ojo. Harry la miró fijamente, luego miró rápidamente alrededor para ver si alguien lo observaba. No lo miraban. Miró de nuevo a la serpiente y también le guiñó un ojo. La serpiente torció la cabeza hacia tío Vernon y Dudley y luego levantó los ojos hacia el cielo raso. Dirigió a Harry una mirada que decía claramente: «Me pasa esto todo el tiempo». «Lo sé», murmuró Harry a través del vidrio, aunque no estaba seguro de que la serpiente pudiera oírlo. «Debe ser realmente molesto». La serpiente asintió vigorosamente. «A propósito, ¿de dónde vienes?», preguntó Harry. La serpiente levantó la cola hacia el pequeño cartel cerca del vidrio. Harry miró con curiosidad. «Boa constrictor, Brasil». ¿Era lindo allá? La boa constrictor volvió a señalar con la cola y Harry leyó: «Este espécimen fue criado en el zoológico». «Oh, ya veo, entonces nunca estuviste en Brasil». Mientras la serpiente sacudía la cabeza, un grito ensordecedor detrás de Harry los hizo saltar. «¡Dudley! ¡Señor Dursley! ¡Vengan a ver a la serpiente! ¡No van a creer lo que está haciendo!». Dudley se acercó contoneándose lo más rápido que pudo. «Sal del camino», dijo golpeando a Harry en las costillas. Tomado por sorpresa, Harry se cayó en el piso de cemento. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie supo cómo había sido. En un segundo, Pierce y Dudley estaban inclinados cerca del vidrio y al siguiente saltaron hacia atrás con aullidos de terror. Harry se incorporó y miró boquiabierto. El vidrio del frente del cubículo de la boa constrictor había desaparecido. La enorme serpiente se había desenrollado rápidamente deslizándose por el piso. La gente que estaba en la casa de los reptiles gritaba y comenzó a correr hacia las salidas. Mientras, la serpiente se deslizaba ante él. Harry había podido jurar que una voz baja y sibilante decía: «Brasil, allá voy. Gracias, amigo». El encargado de la casa de los reptiles se encontraba en estado de shock. «¿Pero el vidrio?», repetía. «¿Dónde fue el vidrio?».
El director del zoológico en persona hizo una taza de té fuerte y dulce para tía Petunia mientras se disculpaba una y otra vez. Pierce y Dudley solo podían quejarse. Por lo que Harry había podido ver, la serpiente no había hecho más que darles al pasar un golpe juguetón en los pies. Pero para cuando volvieron al asiento trasero del coche de tío Vernon, Dudley les contaba que casi lo había mordido en la pierna, mientras Pierce juraba que había tratado de apartarlo para matarlo. Pero lo peor de todo, para Harry al menos, fue cuando Pierce se calmó y pudo decir: «Harry le estaba hablando, ¿no es cierto, Harry?» Tío Vernon esperó hasta que Pierce estuvo fuera de la casa, antes de enfrentar a Harry. Estaba tan enojado que casi no podía hablar. «Ve a la cena, quédate, no hay comida», pudo decir, antes de desplomarse en una silla y tía Petunia tuvo que servirle una copa de brandy. Mucho más tarde, Harry estaba acostado en su alacena oscura deseando tener un reloj. No sabía qué hora era y no podía estar seguro de que los Dursley estuvieran dormidos. Hasta que no durmieran no podía arriesgarse a ir a la cocina a buscar algo de comer. Había vivido con los Dursley casi 10 años, 10 miserables años, hasta donde podía recordar, incluso desde que era un bebé y sus padres habían muerto en un accidente de auto. No podía recordar haber estado en el coche cuando sus padres murieron. Algunas veces, cuando forzaba su memoria durante las largas horas en su alacena, tenía una extraña visión, un relámpago enceguecedor de luz verde y un dolor quemante en la frente. Eso, suponía, era el choque, aunque no podía imaginar de dónde provenía la luz verde, y no podía recordar nada de sus padres. Sus tíos nunca hablaban sobre ellos, y por supuesto tenía prohibido hacer preguntas. No había fotos de ellos en la casa. Cuando era más chico, Harry soñaba una y otra vez que algún pariente desconocido venía a buscarlo para llevárselo, pero eso nunca sucedió. Los Dursley eran su única familia. Sin embargo, algunas veces pensaba, o tal vez esperaba que fuera así, que gente desconocida en la calle parecía conocerlo. Eran desconocidos muy extraños. Un hombrecito con una galera violeta lo había saludado cuando estaba de compras con tía Petunia y Dudley. Después de preguntarle furiosa si conocía al hombre, tía Petunia los había sacado del lugar sin comprar nada. Una mujer anciana con aspecto estrafalario, toda vestida de verde, lo había saludado alegremente en un ómnibus. Un hombre pelado con un abrigo largo color púrpura le había estrechado la mano en la calle y se había alejado sin decir una palabra. Lo más raro de toda esa gente era la forma en que parecía desvanecerse en el momento en que Harry trataba de acercarse. En el colegio Harry no tenía amigos. Todos sabían que el grupo de Dudley odiaba a ese extraño Harry Potter, con su ropa vieja y deforme y los anteojos rotos, y a nadie le gustaba estar en contra de la banda de Dudley.